tenemos que estudiar un poco la atmósfera porque dependiendo de lo que pase en la atmósfera, pues va a llover, va a haber viento, etc. Que la atmósfera tiene varias capas, pero lo que sí sabemos es que en los primeros 12 kilómetros es donde se produce prácticamente todo. Porque luego la composición va cambiando y ahí es donde se producen los vientos, donde tenemos la humedad del agua, pues es la capa que nos interesa desde el punto de vista hidrológico. Y también pues saber cuál es el porcentaje de gases que tenemos en la parte baja de la atmósfera. Si descontamos el vapor de agua, que es muy variable, porque depende de la temperatura y de la humedad relativa del aire, entonces, claro, no podemos hacer una media de todo el planeta, pero si descontamos el vapor de agua, al final vamos a tener pues, como un 78% de nitrógeno, el oxígeno sigue siendo del 20-21% de toda la vida, o sea, por ahora no ha cambiado, afortunadamente. Tenemos CO2 en proporción variable, que es como 0,3 por mil, el argón un 1% y el resto pues un 0,1 por mil, que pues, es prácticamente es despreciable. ¿Y cuáles son las características de la atmósfera? Pues dentro de todo el agua que teníamos en nuestro planeta hay un 0,01% de agua que tenemos en la atmósfera. Hay que tenerla en cuenta, porque tiene mucho que ver con el clima. Porque al final la radiación solar incide sobre la Tierra, sobre nuestro planeta, y dependiendo del material que se encuentre, del gas que se encuentre, pues hay una distinta absorción de esa radiación. Pues para que veáis que la temperatura cambia la tensión de vapor. ¿Qué significa esto? Pues en cuanto más caliente está el aire, más capacidad de almacenar agua tiene. Entonces, la humedad relativa es simplemente una proporción entre la tensión de vapor que tengo del agua que tengo ahí y la máxima que puedo tener para esa temperatura. Y si vemos aquí en realidad no aparece bien, pero esta primera parte es la temperatura y esta es la cantidad de humedad del aire. Al final veis que está muy relacionado. En las zonas que están más calientes del planeta tenemos más humedad del aire. En general es así. Menos pues, en las zonas que son, me aparece el desierto de Sahara, estaría por ahí, y entonces pues tiene menos humedad. Y en zonas que coincidiendo con los continentes, pues también tiene más humedad. Y aquí también vemos un poco, relacionado con la temperatura, la proporción de vapor de agua que tiene la troposfera y la estratosfera. Realmente todos los fenómenos meteorológicos van a aparecer más o menos en esta capa y en la estratosfera, y al final, según vamos subiendo en la altitud, vamos bajando la temperatura y por tanto la proporción de vapor de agua disminuye. Simplemente lo que tenéis que saber. Y que cada una de estas capas pues tiene unas temperaturas. Nosotros vivimos aquí en la superficie terrestre y nunca vamos a tener la temperatura del aire pues está entre 15 grados y menos 60. Pero nunca vamos a llegar a estas temperaturas, ni va a ser como la atmósfera, que es mucho más caliente, ni como la estratosfera. Vale. Entonces, ¿cuál es la circulación de la atmósfera? Bueno, pues teóricamente, si nosotros solo miráramos las condiciones térmicas de nuestro planeta, el Sol incide más perpendicularmente sobre los trópicos y más tangencialmente sobre los polos. Entonces, ¿qué haría el aire? Pues subiría en el ecuador y bajaría en los polos. Eso sería si la Tierra estuviera quieta y es lo único que importa. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que la Tierra gira, ¿vale? Entonces está girando todo el rato, con lo cual el aire también, la atmósfera también gira en ese sentido. Y luego además, al girar, lo que hace es que se forman estas células que están más o menos a 30, 60 y de 60 a los polos, en los que se invierte la circulación. Y además están influenciadas por fenómenos locales, por ejemplo, los desiertos que están muy calientes o zonas que están más frías, los océanos. Entonces todo eso cambia enormemente la circulación del aire en la Tierra. Y menos mal, porque
porque si no, siempre tendríamos lo mismo. O sea, sería estático, siempre haría el mismo calor, el mismo frío, y lo bueno es que el clima es cambiante. ¿Y cómo se forma? ¿Qué es esto de los frentes y las masas de aire? Bueno, pues que vemos en el tiempo. Pues al final, normalmente lo que tenemos, el clima funciona en la Tierra con el movimiento de masas de aire. Tenemos masas de aire calientes y frías. Realmente es que una está más caliente que la otra. Cuando tenemos una masa de aire caliente cargada de humedad y llega aire frío, pues lo que hace es que esas gotas se condensan y precipitan. Entonces, para que haya precipitación tiene que haber un frente. Entonces, el más normal es un frente cálido. Les voy a intentar explicar un poco. Tenemos una masa de aire frío, ¿vale? Y aquí también hay que tener en cuenta que el aire se mueve, al menos en el hemisferio norte, pues, las borrascas se mueven en el sentido antihorario y los ciclones y los anticiclones en el otro sentido, en el sentido horario. Entonces, si tenemos una masa de aire que está girando en sentido antihorario, que es una depresión. ¿Qué es una depresión? Pues que aquí tenemos menos presión que fuera, menos presión atmosférica. Lo que ocurre es que llega una masa de aire caliente y choca con una masa de aire frío. En la masa de aire caliente están las nubes que llevan la precipitación. Al chocar con la masa de aire frío, que además lo que hace es que la masa de aire frío, que pesa más, lo que hace es que se va quedando en la parte de abajo, el aire caliente sube y al subir también se enfría, no solamente porque esté en contacto con la superficie de aire frío, y entonces suelen ser lluvias suaves. ¿Y cómo se representan los mapas en los mapas del tiempo? Pues con estas líneas rojas como con onditas. Si es una masa si es un frente frío, es al revés. Es decir, ¿por qué se dice que es frío o caliente? Porque es la dirección del frente que está detrás empujando. ¿Vale? O sea, si es caliente es que es aire caliente que empuja contra el frío, y si es frío, contra el aire caliente. Esto es más raro. Entonces, el frente frío lo que hace es que choca con el aire caliente sube, y al subir tan rápidamente, lo que hace es que tiene una lluvia mucho más fuerte. La otra es como más suave. Entonces, dependiendo de si el frente es frío o cálido, pues vamos a tener unas lluvias de un tipo o de otro. Pero al final estas son las lluvias de tipo convectivo, que luego veremos. Y finalmente podemos tener una masa de aire ocluida, entonces pues se van a juntar como tres tipos de masas de aire, y tendremos en una zona lluvias fuertes y en otra lluvias más suaves. Esto realmente es simplemente para que podáis interpretar los mapas del tiempo y entender por qué se produce la lluvia. Pues que hay un frente con una temperatura que choca con otro. Caso súper extremo. La gota fría, que ahora ya no lo llaman así. Creo que la llaman lo que pasa... La gana, sí. No sé por qué la cambian, ¿vale? Pero estas cosas a veces evolucionan. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos aire muy caliente en el Mediterráneo, o digamos que el mar está súper caliente de todo el verano que ha estado calentándose. Entonces tenemos una masa de agua, de aire muy caliente, que además tiene bastante humedad, y llega de pronto una masa de aire frío, y lo que hace es que además justo llega y es un frente de aire frío que lo que hace es que se condensa súper rápidamente, y en un muy poco intervalo de tiempo cae muchísima agua. Entonces, eso pasa en las costas estes de los continentes. Entonces, el Mediterráneo no es muy fuerte, se llama gota fría porque el Mediterráneo es un mar pequeño. Entonces, no tiene tanta capacidad de tener una masa de aire tan grande. Pero, por ejemplo, en Asia serían los monzones, y en América pues son los huracanes. Y es el mismo fenómeno. Y solo se da